Muy buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a ver los teoremas de Thevenin y Norton. Es un tema muy fácil mientras nosotros sigamos las reglas de las teorías de Thevenin y Norton, no va a ser nada complicado hacer este circuito. El teorema dice que es una técnica que permite hallar un equivalente de un circuito en dos de sus terminales, representando con una fuente el voltaje de Thevenin y con una impedancia Z de Thevenin. Fue desarrollado por Thevenin en 1883. Eh, Prácticamente lo que dice es lo siguiente, que no importa el circuito que esté aquí, si nosotros necesitamos hallar una carga en este punto, todo lo que haya de aquí para atrás, simplemente lo cambiamos por estas dos y así no tenemos que estar cada vez que cambia la carga volviendo a analizar todo el circuito. Digamos que fueran cuatro mallas, pues cuatro mallas analizando otra vez cada vez que cambia la carga. Simplemente se reduce a una fuente de voltaje, una impedancia y nos quedan los terminales para que cada vez que cambiemos la carga sea muy fácil analizar el circuito. Vamos a mirar los pasos para hallar el equivalente de Thevenin. Entonces, para hallar el voltaje de Thevenin, que sería esta fuente que va a estar aquí entre estos dos puntos, esta fuente del voltaje de Thevenin, simplemente hay que retirar la carga de los terminales de interés que se marcan con las letras TH. Normalmente se marcan es con las letras A y B, con las letras A y B. Y segundo, hallar la tensión de Thevenin por cualquier técnica que se conozca del análisis de circuitos. Normalmente puede ser por mallas o por nodos, también puede ser por reducción, superposición, sustitución, etc. Y esto es para hallar el voltaje de Thevenin. Para hallar la carga de Thevenin, que es la Z de Thevenin, tenemos dos formas de hacerlo. Entonces vamos a considerar dos casos de estos. Uno, cuando no hay fuentes dependientes. Recordemos que las fuentes dependientes son expresadas o simbolizadas con el rombo, y cuando sí hay fuentes dependientes. Cuando no hay fuentes dependientes, se apaga la fuente, todas las fuentes independientes y se obtiene la impedancia equivalente vista desde los terminales A y B. Yo aquí estoy hablando de impedancia porque más adelante vamos a ver impedancias, pero realmente para el análisis de circuitos 1 vamos a hablar de resistencias. Vamos a hallar la resistencia equivalente de los terminales A y B. Cuando hay fuentes dependientes, que es el segundo caso, se apagan las fuentes independientes y se tienen dos alternativas. Se coloca una fuente de voltaje en los terminales A y B y se le halla la corriente, o se coloca una fuente de corriente en los terminales A y B y se halla el voltaje. Y con estos dos casos, cualquiera de estas dos, al final la Z de Thevenin va a ser la relación de voltaje sobre corriente. ¿Listo? Vamos a mirar entonces un ejemplo de cómo se hace eso. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Este circuito, y que lo que nos piden es hallar esta carga de acá. Esta sería nuestra carga RL. No importa el valor que tenga esa carga, lo primero que dice la teoría de Thevenin es que la vamos a quitar. Entonces, vamos a quitar esta carga y vamos a dejar los puntos listos entre A y B. Ok, listo. Ya dejamos los puntos libres. Ahora vamos a hallar la R equivalente. Para hallar la R equivalente o la R de Thevenin vista desde el punto A y B, estos dos puntos, lo que tenemos que hacer es apagar las fuentes independientes. Entonces, una fuente de independiente apagada de 0 volts es igual a un cortocircuito. Quiere decir que uno de estas dos. Y una fuente de corriente apagada es un circuito abierto. Porque quiere decir que no puede pasar corriente, que hay cero corriente ahí. La única forma de que haya cero corriente es que los electrones no puedan transitar. La única forma de que haya 0 volts aquí es que estemos midiendo el mismo punto. Por eso está como un cortocircuito. Y ahora vamos a analizar desde los puntos A y B estas dos. Entonces, si nos fijamos, estas dos resistencias están unidas a este nodo y a este nodo, están en paralelo las dos. Por lo tanto, vamos a tener prácticamente este circuito. Esta es la de 4. Voy a obviar por un momento los ohms para que nos quede más rápido. Y una resistencia en serie entre los puntos A y B.
Para esto, estas dos resistencias las tenemos en paralelo. Estas dos están en paralelo. De manera que un equivalente entre esas dos, teniendo los puntos, no podemos perder nunca los puntos A y B. Esta sería de 1 ohm, que es esta de acá, 1 ohm. Y el paralelo entre 12 y 4 sería 4 por 12 dividido en 4 más 12, que va a ser igual 48 dividido en 16 y esto sería igual a 3 ohm. Por lo tanto, aquí tendríamos 3 ohm y estas dos resistencias se encuentran en serie y esta serie sería igual a la R de Thevenin. Decimos que la R de Thevenin vista desde estos dos puntos A y B sería igual a 4 ohm. ¿Listo? Ok, esa es nuestra R de Thevenin. Ya hicimos la primera parte del circuito al que tenemos que llegar. Entonces, de este circuito vamos a pasar a todo este circuito, que sería A, B. Vamos a colocar la resistencia de Thevenin, que ya la hallamos, que es igual a 4 ohm, perdón, a 3 ohm. Esta fue la resistencia de Thevenin que acabamos de hallar. Y en el equivalente de Thevenin nos hace falta hallar el voltaje. Este voltaje de Thevenin, esta es la equivalente de Thevenin de todo este circuito, es esta de acá. Nos falta hallar ahora el voltaje entre estos dos puntos. Este ejercicio es sacado de el libro de Fundamentos de Circuitos Electrónicos, de Circuitos Eléctricos, perdón, de Sadiku. Listo, entonces esta es la tercera edición. Aquí está el ejercicio, aquí lo están haciendo por mallas. Yo lo voy a hacer por nodos para que ustedes vean la diferencia, puedan apreciar. Este es el ejercicio, ahorita ya les digo. Está en la página 141, es el ejercicio 4.8. Y lo voy a hacer por medio de nodos, para que ustedes vean cómo funciona por nodos y nos tiene que dar lo mismo. Entonces, vamos acá. Para analizar este circuito tenemos dos opciones. Necesitamos hallar el voltaje en este punto A y B. Tenemos nodos. Acá tenemos un nodo que es conocido. Perdón, esto no es de 12, sino de 32. Ok. Tenemos dos nodos que son conocidos. Un nodo que es conocido, perdón. Un nodo que es el nodo referencia, que sería este de abajo. Lo vamos a colocar como el nodo referencia. Y tenemos otro nodo, que es este nodo que está acá. Todo esto es un solo nodo. Aunque acá tenemos uno y acá tenemos otro, como no hay elementos entre estos dos puntos o estos dos nodos, pues todo esto sería un mismo nodo, toda esta parte de acá. Entonces vamos a hacerlo por la manera corta de nodos. ¿Cómo es la manera corta? Dice que colocamos, bueno, hay que analizar algo. Todos los elementos tienen corriente por ahí, por ellos fluye corriente por todos, entonces aquí de esta fuente sale corriente, pasa por esta resistencia, puede bajar, puede esta corriente que viene aquí también bajar por acá. Por aquí se puede direccionar la corriente, no, ¿verdad? Por la resistencia de 1 no puede pasar porque la corriente llegaría acá y no tiene un camino por donde dirigirse hacia la tierra. De manera que toda esta corriente de 2 amperes va a llegar por este punto hacia acá. Por lo tanto, esta resistencia no tiene nada que hacer acá, no funciona para nada el voltaje cero, y como el voltaje es cero podemos borrar esta resistencia y ya sabemos que voltaje cero significa que es un cortocircuito y así nos quedaría. Listo, entonces vamos a hacerlo ahora sí a este nodo, de una vez que es el nodo B a B, lo vamos a llamar nodo de Thevenin o el voltaje de Thevenin, y vamos a decir entonces que el voltaje de Thevenin multiplicado por las resistencias que llegan a mi nodo, esta y esta.
una de 4, entonces decimos 1 sobre 4, más una de 12, 1 sobre 12, menos las que comparte. ¿Cuál comparte? Comparte esta de 4, la comparte con este nodo de acá, que sería el nodo conocido, que es de 32. Entonces decimos menos 32 volts por la resistencia de 4. Y por último, decimos que es igual a las corrientes que entran al nodo. Como hay una fuente de corriente que entra, es igual a 2 amperes. Si estos 2 amperes fueran saliendo, pues decimos que es menos 2 amperes. Listo. Ya tenemos esto, vamos a solucionarlo. Entonces decimos que el voltaje de Thevenin va a ser igual, el mínimo común múltiplo de esto va a ser 48, y aquí vamos a tener 16 arriba, menos 32 sobre 4 igual a 2. Voltaje de Thevenin va a ser igual a 1/3 menos 8 igual a 2. Voltaje de Thevenin va a ser igual, pasamos el 8 para allá, nos quedaría 10, y pasamos el 3 a multiplicar por 3 y decimos que el voltaje de Thevenin es igual a 30 volts. ¿Listo? Y este voltaje de Thevenin es el voltaje que va a venir aquí. O sea que ya terminamos nuestra equivalente de Thevenin. Así se hace el primer caso de Thevenin cuando cuando tenemos fuentes independientes y no hay ninguna fuente dependiente en el circuito. ¿Listo? Ok, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.